Este 2023 es el año para recordar que nuestro llamado tiene su origen en Dios y es un llamado eterno. Por eso, seguiremos amando y sirviendo a Dios como comunidad, de manera apasionada y con un espíritu ferviente, como es su voluntad. Serviremos con actitud compasiva hacia aquellos que no conocen a Dios y en compañerismo y comunión con cada creyente, fomentando una vida de oración y capacitación en la doctrina bíblica, características de una iglesia saludable y creciente, con la misión de seguir haciendo discípulos y desarrollando líderes para alcanzar las naciones para Cristo, ayudando así en el cumplimiento de la gran comisión en nuestra generación. No lo olvides, este 2023 serviremos con pasión. Bueno, muy buenas noches. Bienvenido al tiempo más esperado de la semana, ¿cierto? ¿O no? Bueno, vamos a colocarnos en pie. Vamos a colocarnos en actitud de reverencia a nuestro Dios, de respeto, de alabanza, de adoración. Hoy es un día muy especial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque venimos a alabar al Señor, ¿cierto? Venimos a adorarle, a exaltarlo, a agradecerle y a reconocer su grandeza y su soberanía. Como siempre, vamos a entonarnos, a animarnos con una alabanza, pero para Él, ¿cierto? Vamos a entregarle este tiempo especial a Él cantando. Recordemos que la palabra de Dios es como ese río que va por todo nuestro ser, ¿cierto? Porque dice el Señor que somos como ese río, Él es como ese río de agua viva en nosotros. Entonces vamos a cantar eso, ¿cierto? Y vamos a alegrarnos y a disponer todo nuestro ser para el Rey de Reyes, el Señor de Señores y al que le debemos todo. Muchas aguas se escucha aquí, trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón, nunca se secará, esta ciudad se alegrará. ¿Alguien está listo? Todos danzando. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. ¡Arriba! ¡Grita! Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios.
ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre soy. Libre ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Dígale ahí, Señor, por eso estoy aquí, porque vengo a ti, vengo a reunirme como tu familia, porque soy parte de tu familia, y como ese Padre maravilloso, anhelas tener a toda tu familia reunidas, y por eso estamos aquí, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a sentarnos un ratico, y vamos a recordar lo que el Señor tiene para nosotros en esta semana que viene. ¿Qué es lo que tenemos la próxima semana? Bueno, de aquí, ¿quiénes se van a bautizar? Ya están inscritos, ¿verdad?
Si de pronto, si usted todavía no está inscrito y quiere bautizarse, ha decidido bautizarse, recuerde que el único requisito es ser hijo de Dios, haber recibido a nuestro Señor en el corazón. El único requisito es eso y anhelarlo. Entonces, el próximo domingo, recordemos que el próximo sábado no nos vamos a reunir aquí. Nos vamos a reunir el domingo en la finca El Paraíso, ¿cierto? Ahí en la semana les vamos a enviar cómo llegar allá. Ustedes se pueden reunir con otras personas y llegar allá todos juntos. ¿Qué es lo importante? Que el lunes vamos a prepararnos para ese evento especial del bautismo. Va a haber un taller que aquí el pastor Jesús Alberto nos va a dirigir virtualmente a través de Zoom. Va a ser el lunes a las 7:30. Entonces todos los que se van a bautizar es un requisito indispensable para ese bautismo. Entonces nos vamos a conectar a las 7:30 y vamos a estar ahí muy atentos y muy dispuestos a lo que vamos a aprender. ¿Listo? Y el domingo entonces a las 10 de la mañana nos vamos a ver allí en la finca el domingo. Las personas que se van a bautizar, después les enviamos una notica especial de qué deben llevar y cómo deben ir preparados. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar con recordarles el miércoles 26. Recuerden que siempre les estamos recordando, miércoles 26 tendremos nuestra reunión mensual de mujeres para alabar a Dios y aprender más de lo que el Señor quiere para nosotras. Y el viernes 28 vamos a tener una reunión especial con las parejas. Vamos a reunir a las 6 de la tarde el viernes 28. Aquí hay parejitas y no importa que nunca hayan ido, por ejemplo, don Henry con Luz, ojalá nos sorprendan con su presencia. Y todas las parejas aquí, espero que podamos ir. Esta va a ser aquí cerquita, aquí mismo en el Mutis. Entonces vamos a poder de pronto ir los que no han podido ir a otras reuniones. Bueno, entonces, como siempre, vamos a alabar al Señor y adorarlo con su palabra, ¿cierto? Que el Señor es tan maravilloso que nos deja todo para que lo adoremos. Y a través de los salmos, el Señor quiere que le adoremos. Vamos a colocarnos en pie. Y vamos ahí, si usted tiene la Biblia, ábrala, préndala, bueno, como quiera. O si no, atienda y sígala ahí con sus ojitos cerrados si quiere. Y pongamos atención a lo que el Señor, a cómo alabarlo a través de su palabra. En el Salmo 113 dice así, dice: alabado sea el Señor. Sí, alábenle, oh siervos del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y para siempre. En todas partes del oriente al occidente, alaben el nombre del Señor. Él está por encima de las naciones, su gloria es más alta que los cielos. ¿Quién puede compararse con el Señor nuestro Dios, quien está entronizado en las alturas? Él se inclina para mirar el cielo y la tierra. Levanta del polvo a los pobres y a los necesitados del basurero. Los pone entre príncipes, incluso entre los príncipes de su propio pueblo. Y a la mujer sin hijos le da una familia y la transforma en una madre feliz. Dice al final: alabado sea el Señor. Entonces, como ustedes ven, el Señor nos anima a que le alabemos. Dice: a los siervos del Señor. ¿Quiénes son siervos? Todos nosotros, porque somos sus siervos, porque tenemos que estar listos para servir, para obedecerle.
Entonces nosotros también somos siervos, ustedes son siervos. Entonces el Señor nos anima, nos insta a que le alabemos, ¿cierto? A que lo bendigamos por siempre y para siempre. Y algo muy importante, nadie se puede comparar con el Señor, porque Él es el único Dios verdadero. Entonces con esto vamos a orar. Cierren sus ojos, digámosle: Señor, gracias. Ahí primero que todo, en sus propias palabras, dígale por qué razones quiere agradecer. Si hay algo especial para agradecer. Y si no, alábele y agradézcale por su vida. Agradézcale por el alimento, por la salud. Porque Él ha sido bueno. Y porque para siempre es su misericordia. Y dígale allí: Señor, aquí está mi vida y mi corazón. Tú me salvaste a través de Jesús. Y ahora Jesús es mi Señor. Ahora Jesús es mi Salvador. Pero Él también es mi Rey. Él también es mi dueño. Dígale: aquí estoy, Señor. Me presento como tu siervo, como tu súbdito, como tu esclavo. Y mi deseo es obedecerte. Mi deseo es servirte y vivir cada vez más como tú quieres que yo viva. Dígale: aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Y quizás allí hay cosas que el Señor quiere que usted le diga. El Señor quiere que confesemos nuestros pecados, porque en el día a día nos equivocamos, en el día a día fallamos. Y este momento, si usted no se ha puesto en paz con el Señor, dígale allí: Señor, perdóname. Y ahí en un momentico, confiésele ahí mentalmente si hay alguna falta que haya cometido, algo poquito, algo bastante. Quiero presentarte, dígale: Señor, mi corazón limpio, puro y santo, como dice tu palabra, para poder entrar, para poder disfrutar de la llenura, del control de tu Espíritu. Porque hoy, dígale: hoy te necesito, Espíritu Santo. Necesito que tú tomes el control de mi vida. Necesito que tú, Señor, hables a mi corazón. Por eso te entrego todo mi ser, me rindo a ti, dígale, rindo todo mi ser a ti. Y dejo todo afuera. Para que tú, Señor, te glorifiques en mi vida hoy. Dale gracias, Señor. Gracias, Señor, porque es el Espíritu de Dios que me levanta, que me llena,
y que me guíe a tu verdad. Estamos aquí unidos, estamos aquí tus hijos, podemos sentir el tierno fluir del cielo. Estamos aquí unidos, estamos aquí rendidos, se puede escuchar un dulce cantar eterno. Espíritu de Dios, muéstranos tu canción, ven disipa el temor, con tu amor canta hoy. Espíritu de Dios, muéstranos tu canción, ven disipa el temor, con tu amor canta hoy victoria. Espíritu de Dios, muéstranos tu canción, ven disipa el temor, con tu amor canta hoy. Espíritu de Dios, muéstranos tu canción, ven disipa el temor, con tu amor canta hoy victoria. Espíritu de Dios, sopla tu viento en este lugar, se abre el cielo con maravillas, la tierra tiembla ante tu majestad, se abre el cielo, se abre el cielo. Sopla tu viento en este lugar, se abre el cielo con maravillas, la tierra tiembla ante tu majestad, se abre el cielo.
milagroso Señor. Solo llenas el lugar de tu esencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás. Sobre tu pecho, diga, en mí recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
Así es, Señor, hemos venido en esta noche a reunirnos, a congregarnos, pero con un propósito, Señor Dios, glorificar tu santo nombre. Como decíamos en la canción, Espíritu Santo, llena este lugar, llena nuestras mentes, llena nuestros corazones. Dígale usted a él que ha venido en esta tarde: yo, Espíritu Santo, me dispongo de todo corazón a recibir tu palabra, a recibir el mensaje, a escuchar tu voz, exhortándome y motivándome a ser diferente, a cambiar, a exaltar con mi testimonio de vida la obra que de continuo haces en mí. Llena este lugar. Oh Dios, invocamos tu santo nombre. Creador, hacedor, bienhechor. Tú que nos creaste con un propósito: exaltarte y glorificar tu santo nombre. Te bendecimos. Ahora, Señor, te rogamos no solo por nuestras necesidades, sino por las necesidades de nuestros seres queridos. Oramos, Señor, para que visites nuestras casas, aquellos que no pudieron venir o que todavía, Señor, no pueden o no quieren conocer de ti. Coloca tu mano de sanidad sobre cada enfermo, pero también visita en la cárcel aquel que está allí necesitado de esa luz, de esa compasión tuya. Padre, bendice cada hogar aquí representado, bendice cada esposo, cada esposa, cada hijo, Señor, oh Dios, los adultos mayores como los niños, los adolescentes. Permítenos disfrutar de esta hermosa comunión y que en todo momento, Señor, tu presencia nos acompañe. Que lo que vamos a hablar, Señor, sea para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Muy buenas tardes, buenas noches. Siéntense, por favor. Nos alegra de nuevo que nos hayan invitado a visitarles. Qué bueno el poder compartir con ustedes en toda esta nueva experiencia después de la pandemia, ¿no? Cómo la pandemia nos apartó, nos alejó, y cómo la pandemia todavía tiene atados a muchas personas en muchas maneras. Pero aquí están los valientes, esforzados y decididos que han venido a escuchar la palabra de Dios. Muy bien, hoy es un día muy especial. Recordemos que hoy al final vamos a orar, ¿cierto?, de una manera especial por los directores de este ministerio. Pero quiero antes compartir con ustedes un tema que nos invita a seguir el ejemplo de ellos. Y para eso les invito a que vamos a la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la grandeza del servicio. Y los invito a que vayamos a la palabra de Dios, a Hechos capítulo 6. Y vamos a leer 7 versículos de la palabra. Y dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó entonces la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron entre los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es palabra de Dios.
en la palabra del Señor. Este pasaje nos recuerda que todos estamos llamados a servir. Todos estamos llamados ¿a qué? A servir. Y no solo a servir a los dentro de la iglesia, sino también a los de afuera. Empezando por nuestra casa, por nuestro hogar. Porque a veces se nos olvida, ¿cierto? Algo que debe ser característico de todos los creyentes. Y es seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, estar dispuestos a ayudar a los demás. Por eso es que se necesitan más manos. En la medida que la iglesia va creciendo, se necesitan más colaboradores, más personas dispuestas a servir. No es para que unos pocos lo hagan, sino que todos somos llamados por Dios para hacerlo, ¿cierto? Y debemos participar activamente de ello. Por esto dígale al que está a su lado, Dios espera tu contribución en esta iglesia. Dígale al que está a su lado, dígale, Dios espera tu contribución, ¿cierto? En esta tu iglesia. Porque desde que usted vino a esta iglesia, pues los directores, los pastores, los líderes han estado dispuestos a servirles a ustedes, a colaborarles. Pero seguramente se nos olvida que ellos están esperando nuestra contribución, nuestra colaboración, nuestra participación. Tan chévere que es sentarse uno a recibir, ¿cierto? Tan chévere que a uno le sirvan. Pero qué difícil nos cuesta servir a los demás. Pedro y los demás apóstoles pensaron que ellos podrían solos hacer la obra. Pero recordemos que Dios mismo, ¿cierto?, se manifiesta en tres personas para hacer la obra: como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Bueno, a Moisés le pasó lo mismo. Moisés, cuando sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, pensó que él podía hacer la obra solo. Y cuando su suegro, pues de las pocas ocasiones donde uno ve que un suegro trae un buen, ¿cierto?, le dijo a Moisés, no, si sigues así vas a acabar con tu vida y con la gente. Porque desde por la mañana hasta la noche había una colonona tratando de consultar a Moisés. Le dijo, escoge, apóyate en otros que te ayuden a hacer la obra. Por eso dice que la unión hace la fuerza, ¿cierto? Y estamos llamados a eso. Entonces, debemos tener una gran disposición de colaborar, de participar. Y yo creo que el ejemplo de Jairo, de Luz Amparo, de Mansur ha sido grande. O sea, ellos pueden dar testimonio de con qué agrado, con qué anhelo desean servirles. Entonces, siguiendo esa actitud, debemos estar siempre dispuestos a ayudar a los demás y a servir en la obra de Dios. El servir a otros contribuye en el crecimiento y fortalecimiento del carácter. Si hay algo que nos ayuda como personas, es aprender a servir a los demás, ¿cierto? Yo todos los días me levanto temprano, como bueno cañero que soy, hago arepas o cañeras, todos los días, de domingo a domingo, ¿cierto? Hago el desayuno y se lo tengo bien calentico a mi esposa, ¿cierto? Estamos llamados, ¿qué? A servir. Las mujeres dicen, ay, ¿quién me tocó a mí? Hay algunas que me dicen, pastor, me gustaría invitarlo para mi casa. Bueno, yo doy clases gratis de arepas o cañeras. O sea, todos los que quieran, caballeros, aprender a hacer arepas o cañeras. Y el menú que yo tengo variado en cada mañana y aún en las noches. Entonces, el Señor Jesús en Juan capítulo 12, versículo 26, decía el Señor, si alguno me sirve, sígame. Pare ahí. Si alguno me sirve, sígame. O sea que en cierta manera el requisito para seguir a Jesús es estar dispuesto a ¿qué? A servir. Y uno no alcanza o no se detiene a pensar en eso. Dice además allí, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿En dónde está Jesús? En el cielo. Entonces, cada vez que nosotros estamos dispuestos a servir, estamos compartiendo
esa posición celestial en el Señor. Y luego dice, si alguno me sirviere, el Padre le honrará. O sea que el servicio tiene grandes ¿qué? Recompensas, grandes bendiciones. Sin embargo, la gente no quiere servir, sino más bien que le sirvan, y se pierden esas bendiciones. Entonces el servicio desinteresado a Dios y a los demás trae grandes recompensas. Dígale que está a su lado, te invito a que sirvas para que seas gratamente bendecido por Dios. Que Dios me bendiga por un servicio desinteresado. ¡Wow! ¿Quién no quiere recibir bendiciones? Todos, ¿cierto? Amén. ¿Quién dijo amén? Amén. Eso sí, ¿cierto? Entonces no debemos buscar ser servidos, sino estar dispuestos a servir a los demás. Espero que al final de esta noche usted salga hinchado, motivado, desafiado a poner en práctica el mensaje y dispuestos a servir. Por eso el primer punto que quiero compartir con ustedes es razones para servir a Dios. Y le pregunto a usted, ¿cuáles creen ustedes? ¿Cuáles son las razones por las cuales debemos servir a Dios? A ver, abrimos los micrófonos. ¿Cuáles son las razones por las cuales cree usted que debemos servir a Dios? Porque Él es nuestro Señor. Bendiciones. Porque Él es mi Señor. Es mi Señor. Por su amor. ¿Cómo, hermana? Para moldear mi carácter, ¿cierto? Hay muchas razones, ¿cierto? Pero de las que dijeron ustedes, hay una que es muy importante, porque Él es Dios. Él es el dueño absoluto de todo. Él es el Padre Celestial, generoso, bondadoso, dadivoso, siempre dispuesto a servirnos, a ayudarnos. Él nos ama incondicionalmente, de una manera espectacular. Entonces debemos hacerlo con temor reverente y con alegría. El Salmo 2, versículo 11 dice, servid a Jehová con temor, pero temor reverente. O sea, teniéndolo por lo alto, ¿cierto? Como lo mejor. Uno ve que la gente está dispuesta a servirle a un presidente, a un jeque, que está dispuesto a servirle a quién más, a un gerente, a mucha gente. ¿Cómo no servirle a Dios? Y a veces nos cuesta servirle a Dios. Por eso dice, servid a Jehová con temor reverente y alegraos con temblor. Entonces hay que servirle con la mejor disposición y con alegría. Porque no hay cosa más desagradable que alguien preste un servicio con la cara seria, ¿cierto? Con cara de perro bravo, ¿sí? Y eso me recuerda cuando uno es adolescente, que cuando el papá o la mamá le mandan a hacer a uno un mandado, un favor, ¿qué hace uno de adolescente? A la cara, ¿cierto? Por eso debemos honrar siempre a los mayores, porque ellos nos han precedido en dar ejemplo de servicio, de entrega y de amor. Dios tiene méritos suficientes para servirle, pero también lo debemos hacer por gratitud. ¿Por qué por gratitud? ¿Qué hizo Dios por nosotros? Nos dio la vida, nos creó, ¿qué más? Nos redimió, ¿qué más? Nos salvó, nos adoptó como sus hijos, nos incluyó en su familia, somos especiales para Él. Entonces hay motivos suficientes para agradecerle a Dios, y eso es muy importante. Por eso es que servimos a un Padre Celestial que nos ha demostrado su amor, ¿cierto? Anticipadamente. Usted no puede decirle al Señor, es que usted no ha hecho nada por mí. ¿Quién podría decir eso? Dios ha hecho demasiado por nosotros. Y a veces nuestra ingratitud no agradece. Dios, como dueño y soberano de todos, puede exigirnos y demandar de nosotros ¿qué? Servicio. Él es digno de toda honra, ¿cierto? Pero el saber que envió a su propio Hijo
a morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados y darnos vida eterna, yo le digo, yo nunca me canso de servirle a Dios, porque la gasolina, la gran motivación que me motiva a hacerlo es su amor. Hay gente que todavía está exigiéndole a Dios, demandando de Dios, cuando Dios ya nos ha dado todo. Como dicen por ahí, al que quiera más que le piquen caña. Porque a veces somos insaciables, vivimos insatisfechos y no vivimos con gratitud. Ahora, Dios dice en su palabra que aquellos que le sirven de corazón y con alegría, Él fija sus ojos en ellos. Allí en el Salmo 101, versículo 6. Salmo 101, versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perversión, este me servirá. El saber que ningún acto de servicio que yo haga, ¿cierto? Él siempre que lo considera. Pero no es cualquier servicio, sino que lo hacemos cuando lo hacemos con la mejor actitud, con el mejor deseo. Entonces Dios recompensa a los que sirven de corazón. Dios no se queda con nada. Dios retribuye. Dios prospera. Cuando realmente hacemos las cosas para la gloria y la honra de Él. Allí en Hebreos capítulo 6, versículo 10, dice la palabra: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Cuando a mí me preguntan, ¿usted por qué renunció a ser ingeniero electricista para predicar la palabra de Dios? Porque alguien decía, yo estudié en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y hice la práctica en empresas públicas de Medellín y trabajé en empresas privadas. Y la gente dice, ¿cómo es que usted dejó todo eso tirado, cierto? Por irse a predicar. Porque descubrí que servirle a Dios es un privilegio más grande que servirle a los hombres. Entonces uno siempre tiene que despojarse de títulos, tiene que despojarse de complejos, tiene que despojarse de muchas cosas y siempre estar dispuestos a servirle a Dios para que su obra crezca. Vea, esta mañana en el devocional el Señor me recordaba que lo que yo hago como pastor, como predicador, trasciende más allá de la muerte, trasciende para la vida eterna. Yo estaría de pronto en un escritorio haciendo bolitas, rayitas, haciendo cálculos matemáticos de suma, resta, multiplicación y división, porque a lo último eso es lo que hacemos los ingenieros, ¿cierto? Y eso es todo lo que haría. Pero cuando uno le sirve al Señor y hace algo en función de la obra del Señor, eso se anota arriba. Allá que están sumando, allá lo van mirando a uno y saber que decía yo, Señor, gracias porque en Medellín, en Yopal y aquí hace 18 años en Bucaramanga estamos sembrando la palabra de Dios, estamos ayudando a tantas parejas, a tantas personas, hombres y mujeres, a ser mejores cada día. Y eso no tiene que precio. Y lo hacemos con amor. ¿Sabe por qué? Porque Dios me amó y envió a su Hijo por mí. Amén. El mayor ejemplo de servicio, entonces, el punto 2 en esta noche es ¿cuál? ¿Cuál es el segundo punto? Seguimos como cristianos el mayor ejemplo de servicio. Dígale que está a su lado, si tú eres cristiano, pero dígale, si tú eres cristiano, estás llamado a seguir el ejemplo de Jesús. ¿Sencillo o no? Pablo decía, yo les pido que me imiten a mí porque yo soy un imitador de quién. Por eso pongo de ejemplo a Jairo, a Luz Amparo, a Mansur, porque ellos no han hecho otra cosa que imitar a Cristo. Y por eso les sirven de corazón y están dispuestos.
Entonces el mayor ejemplo de servicio fue el Señor Jesús, que siendo Dios siempre estuvo dispuesto a servir al Padre Celestial, sin condiciones. ¿Y hasta dónde le sirvió? Hasta la muerte, renunciando a los privilegios del cielo para servir. Por eso es que tenemos que rescatar ese concepto del servicio, porque aún en nuestras casas no lo hacemos. A veces lo hacemos con la gente de afuera, por motivos o intereses que nos convienen, pero ¿cómo nos cuesta servir desinteresadamente a los demás? El Señor Jesús lo dijo muy bien en Mateo 20:27. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino el Señor? A servir. Mucha gente pretendió rendirle culto, estirar muchas cosas. ¿Qué dijo el Señor? No. Yo vengo a qué? A servirles. Por eso, si somos cristianos, la credencial de todo cristiano es el servicio. El servicio. Por eso el Señor Jesús nunca perdió oportunidad para hacerlo. Predicó, enseñó, sanó a los enfermos, liberó a los oprimidos por el diablo, alimentó a las multitudes. Siempre estaba atento a las necesidades de la gente. Dejó de pensar en sí mismo para pensar en el bien de los demás. Y a esta sociedad en la que vivimos nos falta mucho esa clase de vida, de experiencia. Y nosotros los cristianos debemos ser luz, sal, ejemplo y testimonio para que la gente diga: oye, hermano, cuando yo lo conocí a usted era insoportable, no movía ni siquiera un papel, pero ahora lo veo que dispuesto a servir a los demás. ¿Qué le están dando? ¿Qué se está fumando por ahí que no me ha dicho? Y es el Señor que está con nosotros. Ahora, el Señor Jesús no solo lo enseñó con palabras, sino que en vida dio ejemplo de hacerlo. ¿Se acuerdan cuando la noche antes de ir a la cruz que hizo, antesito de la Santa Cena, le lavó los pies a cada uno de los apóstoles, le lavó los pies a aquellos que le servían, que le acompañaban, que le ayudaban? Por eso en Juan capítulo 13, en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículos 14 y 15, dice así: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo lo he hecho, vosotros también lo hagáis. Y es allí donde tenemos que aprender a morir al orgullo, a la altivez, a la arrogancia, porque en nuestro país todo el mundo quiere ser cacique, pero nadie quiere ser indio. Nadie quiere ¿qué? Servir. Y tenemos, ¿cierto?, con humildad aprender, porque desde el concepto bíblico, desde el enfoque de Jesús, el servicio enaltece, y no es como el mundo que lo enseña, que cree que es lo peor que puede suceder. Sin embargo, con todos esos mensajes, había dos apóstoles que estaban detrás de Jesús, y es más, hay un evangelio que dice que mandaron a la mamá para que hiciera lobby con Jesús, para que los nombrara ministros a la izquierda, a la derecha, puestos de privilegio. Uno pensaría, ¿dos apóstoles hicieron eso? Sí, porque ese era el concepto del reino en la tierra, pero el reino de Dios es un reino espiritual. Pero también nos demuestra que de nosotros puede aflorar toda esa clase de intereses, de motivaciones. Los apóstoles no eran tan santos al principio como imaginamos. El Señor Jesús tuvo que trabajar en ellos, como el Señor quiere trabajar en nosotros en este tiempo. En Mateo 23, 11 y 12 les dice: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. O sea que aquellos que aspiramos a
a ocupar cargos de importancia en el cielo, se nos pide aquí en la tierra servir primero. Estamos llamados a eso. Pero ¿cómo nos salimos de la ropa cuando hay una fila, ¿cierto? Y queremos que nos atiendan de primero. Y hay gente que se inventa unos cuentos, ¿cierto? No, que es que mi mamá está grave, se está muriendo y necesito, ¿cierto? Y hay gente que, siendo creyentes, se inventa unas cosas para que los atiendan y les den un trato privilegiado. Muchos creyentes buscan ser reconocidos para influenciar a otros. Y eso no está mal siempre y cuando nuestro deseo es glorificar a Dios. Motivar para que otros ¿qué? Conozcan de Cristo. Pero si hay intereses mezquinos, malas actitudes, eso no lo ve bien el Señor. Entonces el Señor Jesucristo no solo se humilló a tal punto que lavó los pies de los discípulos, sino que murió en la cruz por nosotros. El mayor acto de servicio de nuestro Señor Jesucristo fue morir en la cruz por usted y por mí. Eso es, dígame, ¿qué sacrificio puede hacer un esposo por una esposa, un novio por una novia, o una novia por un novio? ¿Cierto? Y es lo que las mujeres entran en crisis cuando el novio o el esposo medio tiene un detallito con ellas, ¿cierto? Medio lava, barre la casa y lava. Eso, mejor dicho, es un acontecimiento histórico. Eso es para grabarlo, para destacarlo. Pero Cristo Jesús fue a la cruz a morir por nosotros. Ese es el mayor acto de servicio. En Lucas 19:10 dice la palabra: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. ¿Y a qué nos mandó el Señor a nosotros? A hacer lo mismo. A compartir la experiencia de vida, ¿cierto? La transformación, vidas cambiadas, hogares transformados, mejorados, hombres y mujeres, ¿cierto? Tocados por el poder de Dios. Y eso es un gran testimonio. Y debemos hacerlo. Entonces, debemos ser diligentes para servir con prontitud, como el Señor lo hizo. Él siempre estuvo atento a atender las necesidades ajenas. Y es la motivación. Como siervo que nunca actuó por su propia cuenta, sino que siempre estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Y eso es lo que debemos nosotros hacer. Si somos cristianos, si decimos que somos creyentes, tenemos que comprometernos con el Señor a servir a los demás. Por eso el tercer punto que quiero compartir con ustedes en esta noche es el privilegio de servir. Dígale que está a su lado: te cuento que servir es un privilegio. Dígale. De pronto se lo cree, ¿cierto? Tenemos que por fe creer que sí, ¿cierto? Que de pronto lo va a coger, ¿cierto? Como le digo, uno tiene que cambiar la mentalidad y realmente es un privilegio maravilloso. ¿Cómo se siente usted cuando sirve a alguien? Cuando usted en la calle orienta a alguien que está más perdido que el hijo de qué? Con las direcciones, ¿cierto? Cuando uno sirve a alguien en necesidad, yo les digo, yo me siento muy ¿qué? Y más cuando lo hago ante una monja, un sacerdote o inclusive un ateo, porque es la manera en que puedo reflejar el amor de Dios en ellos. Y no como otros dicen, no, a esa persona ni le sirvo por nada de este mundo. Y somos cristianos, y somos creyentes, y seguidores de Cristo, pero nos falta ¿qué? Compromiso. El apóstol Juan, ¿cierto? En 3 Juan 5:6 dijo lo siguiente: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje.
Entonces, la actitud de servicio debe ser hacia toda persona. No debemos hacer acepción de personas. Y debemos servir dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Debemos servirles a todos los demás que lo demanden, ¿cierto? Porque muchas veces, por cuestiones de, no, es que ese es hincha del Millonario y yo soy hincha del Bucaramanga, ¿cierto? Allá está Fercho, que es hincha furibundo del Bucaramanga, ¿cierto? Sí. No, es que ese es de este color político. No, el Señor no hizo acepción de personas, ¿cierto? Recuerden que Él fue hasta Samaria a servirle a la mujer samaritana y a los samaritanos. Y subió al norte, a Siria, ¿cierto? A servir a una mujer que rogaba, suplicaba, ¿cierto? Por la sanidad de su hija. Entonces, nosotros tenemos que romper fronteras, romper esquemas mentales y siempre estar dispuestos a servir. Entonces, servir a los demás es una actitud que va más allá de los propósitos e intereses. Pero ¿sabe cuál es la clave para hacerlo? La humildad. La humildad. Sin embargo, yo conozco gente tan humilde, que se sienten orgullosos de su humildad. Y otros que dicen, soy humildemente ¿qué? Orgulloso o orgullosamente ¿qué? Humilde. Para poder servir a los demás, uno tiene que despojarse y morir a muchas cosas. Por eso es que debemos considerar el servicio a los demás como un privilegio y no como algo desagradable. Es un llamado de Dios a servir a los demás. El Señor Jesús se lo dijo muy bien, ¿cierto? A la humanidad. En Mateo 25, versículo 35-37, dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Y dice Jesús: y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Significa que cada vez que usted sirva a alguien es como si lo estuviera haciendo ¿a quién? Al Señor. No piense en la persona, piense en qué, motivados por el ejemplo del Señor. El Señor dice: cuando tú ayudas a alguien, cuando colaboras con alguien, cuando ayudas a aliviar el dolor de alguien, la necesidad de alguien, es como si te lo estuvieras haciendo a mí. Entonces eso nos debe motivar el servir como un privilegio, algo maravilloso, una oportunidad de agradecerle al Señor todo lo que ha hecho por nosotros. Entonces servir a otros implica negarse a sí mismo, renunciar a las comodidades, renunciar a cualquier complejo, y por eso debemos estar dispuestos a renunciar a todo orgullo, que es el más grande obstáculo para no servir. Filipenses 2:5-7 dice que el Señor, siendo igual a Dios, renunció a sus privilegios del cielo para venir como siervo, identificarse con nosotros en la humanidad, para morir en la cruz para el perdón de nosotros. Allí dice en Colosenses 2:5-7, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho parecido a los hombres. Y ahora cantábamos canciones de eso, ¿no? Y Luz Amparo decía que todos somos siervos de Dios. ¿Cómo? ¿Qué es usted? Siervo de Dios. No se escuchó. ¿Cómo? Siervo de Dios. Oiga, ¿cómo nos cuesta decir que somos siervos de Dios, no?
Y declararlo es un acto de fe. Hay motivos suficientes para agradecer a Dios. Todos debemos servir en todas las áreas de la vida y en la iglesia. Colosenses capítulo 3, versículo 23-24, en la Nueva Versión Internacional dice así: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo Jesús. Lo mínimo, lo mucho, lo poco, lo grande que usted haga, hágalo para el Señor. Vea, mi mentalidad de ingeniero cambió, porque cuando yo no conocía a Cristo, yo echaba ¿qué? Espuma. No, que aquí me están explotando. Aquí el jefe se queda con todo. Yo no trabajaba de mala gana y pierdo a toda hora. Pero cuando conocí este pasaje, dice: hagas lo que hagas, hazlo para el Señor. Sencillo. Comencé a hacerlo para agradar al Señor. Y cuando uno hace las cosas bien, entonces viene la recompensa, el reconocimiento, los ascensos y viene todo lo demás. Yo digo que nosotros debemos renunciar a mentalidad de mediocridad que hay en muchos, ¿cierto? Que hacen las cosas a las patadas como les da la gana y demandan y exigen que les paguen bien. Y cuando se hace con malas intenciones, para luego ¿qué? Hacer cosas que no deben hacerse. Entonces, ya sea en el hogar, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, estamos llamados a servir a los demás como si lo hiciéramos al Señor. Eso es la invitación. Por eso es que existe un contraste muy grande entre el concepto del mundo y el concepto del reino de los cielos. En el mundo, como decíamos ahora, todo el mundo quiere figurar, prestigio, demanda y exige reconocimiento. Pero el reino de Dios es todo lo contrario. Y el Señor se lo dijo a los apóstoles. Allí en Marcos capítulo 10, versículos 42 y 44. Dice la palabra: mas Jesús, llamándoles, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el servidor de todos. Eso lo dice la palabra. Eso lo dice aquí Dios. Y para que quede constancia de que yo hago todos los días los desayunos, ahora época ni aquí está mi esposa, ¿no? Porque pronto dirán ahora dirán, no, es que no está la esposa y es pura mentira. No, ahí está. Todos los días, una arepa o cañera así, se levanta el cuerito, la rellena con queso. ¿Usted se casó? Pues sí. ¿Quién enseñó? Dígale, ¿quién enseñó a cocinar a ella? Dígale. ¿Quién enseñó a cocinar a ella? No, eso es normal, que la mujer cuando decide que no sepa cocinar. Ah, y luego se volvió una experta. ¿Cierto? Claro. Muy bien, entonces en el gobierno del mundo, ¿cierto? La idea es que, ¿cuál es la pretensión de todo el mundo? Puestos de privilegio y que le sirvan. Yo creo que en ninguna novela o película no falta ¿qué? El orgulloso y el soberbio, el altivo que quiere que todo el mundo. Entonces la pregunta es, ¿con quién se identifica usted? Hay gente que dice: yo quisiera tener plata para que me sirva. Y ese es el concepto equivocado. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos en un mundo caído y a través de todos los medios se nos vende esa idea. De princesa o de qué, de doncella o de cenicienta pasar a qué? A reina, a gobernar. De sapo a rey. Esa es la idea, pero no es así. Entonces la meta de cada creyente es servir a Dios, servir a Jesús y servir a los demás. Eso están llamados. Y para ello
no se puede desperdiciar ninguna oportunidad. La Madre Teresa de Calcuta dijo: el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Y una mujer que lo entregó todo, se fue a la India, renunció a todos los privilegios que la Iglesia Católica le podía otorgar, porque estaba comprometida con ayudar a los más necesitados. Esa mujer es un testimonio al mundo de que ella vino a servir. Pero esa frase es tremenda: el que no sirve para servir, no sirve para vivir. ¡Wow! Son las palabras de Jesús en boca de esta mujer que sirvió al Señor. Por eso Pablo les decía a los cristianos en Gálatas: no se canse de hacer el bien. Persevere. Que la gente no le agradezca, sígalo haciendo. Porque a su tiempo, ¿usted cosecha las bendiciones del Señor. Entonces, servir a los demás nos hace sentir que somos útiles a nuestro prójimo, que nos preocupamos por ellos. Sabemos que las cosas que pasan no pasan por casualidad. Como alguien decía ahora, el Señor quiere formar nuestro carácter. Quiere liberarnos de creencias erróneas y más bien llamados a ser útiles en las manos del Señor. Por eso el apóstol Pablo les escribía a los cristianos de Corinto, que era una sociedad sumamente complicada, ¿cierto? La ciudad de Corinto era una ciudad comercial, portuaria, era de las ciudades más importantes y todos los que allí vivían eran de dedo parado. Y el Señor tuvo que trabajar a través del apóstol Pablo para cambiarles la mentalidad. Por eso en 1 Corintios 15:58 les escribe: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dígale que está a su lado: tu servicio al Señor nunca es en vano. Hermanos, ¿qué podemos concluir entonces en este corto mensaje esta noche? Lo primero, la obra en la iglesia no es para que unos pocos la hagan, sino que todos los que participamos de esta iglesia estamos llamados a contribuir con nuestro granito de arena. ¿Yo sabe qué me motivó a colaborar y a participar en la iglesia cuando empecé? El ser consciente de todo el bien que la iglesia me aportaba. Y una vez me cuestioné, bueno, ¿yo qué estoy haciendo por la iglesia? Siempre la gente dice, es que la iglesia. La otra pregunta es, ¿de qué manera usted está contribuyendo para que este ministerio, en este sector de la ciudad, se consolide, se multiplique y crezca? Por la asistencia que estoy viendo, veo que ya este lugar se está quedando, pequeño. Y Tránsito, que ha sido una mujer especial en nuestra vida y trabajo, porque somos amigos con su hija desde cuando yo llegué a servir a Yopal, ¿cierto? Y nos une una gran amistad. Ha dispuesto este lugar. Pero yo creo y estoy convencido que si el Señor le da a esta iglesia un lugar más amplio, ella va a recibir la bendición de Dios arrendando este lugar. O sea que en eso no tengamos ningún problema, porque el servicio de ella Dios lo ha recompensado generosamente. Amén. Entonces debemos estar siempre dispuestos a colaborar en lo que se nos pida para el bien de los demás y de la obra de Dios. Debemos poner en práctica a través de estas cosas sencillas la fe cristiana. ¿Cuánto sirve usted? ¿Qué tan cristiano es usted? La clave del servicio es ser humilde. Si no, jamás podemos llegar a servir con alegría. Por lo tanto, en esta tarde les invito a servir primeramente, como dice el Señor, a los de la casa, al prójimo, a los demás, sin hacer acepción de personas. Amén. Amén. Vamos a orar entonces. Vamos a invitar a Mansur, a Jairo, a Luz Amparo.
porque la invitación de hoy es orar, ¿cierto?, por la decisión que tuvieron Jairo y Luz Amparo, que durante 18 años prácticamente, cuando se ofrecieron en la iglesia central para abrir esta iglesia en este sector occidental, cuando se dispusieron de corazón, a pesar de las muchas ocupaciones, a servirle al Señor. ¿Y hace cuánto Mansur está aquí? ¿Hace qué? 5 años. 6 años, ya está viejo, ¿no? 6 años. Mansur, ¿cierto? Él ha seguido el ejemplo de Jairo de Luz Amparo. Pero hoy queremos orar por Mansur como el nuevo director de este ministerio, ya que Jairo y Luz Amparo son paulinos, directores paulinos, no son tiempos completos, y ellos han entendido que el ministerio debe reposar en una persona que ha mostrado testimonio, entrega, fidelidad, ¿cierto? Ustedes mejor conocen que nadie aquí a Mansur. Como mi discípulo, ¿cierto?, personal, he visto su progreso, su crecimiento y su disposición. Por eso Jairo y Luz Amparo, ¿cierto?, han decidido confiar, ¿cierto?, y seguir apoyando, porque ellos van a seguir, ¿cierto?, sirviéndolo aquí en la iglesia. Ellos no se van a ir, ellos van a seguir. Solo que ya era tiempo de que este muchacho, ¿cierto?, sienta la responsabilidad, el compromiso delante de Dios de rendirle cuentas al Señor. Entonces vamos a pedirle el favor a Mansur que se arrodille. Vamos a pedirle a Jairo y a Luz Amparo que suban acá al estrado y que juntos vamos a imponerle la mano a Mansur. Y yo quiero que ustedes levanten la mano hacia acá, hacia el estrado, para que le presentemos a Dios la vida de su siervo. Cierre sus ojos y diga al Espíritu Santo: Espíritu de Dios, desciende con poder en este lugar y unge a tu siervo Mansur, que de la misma manera que ungiste a Aarón, a los sacerdotes, a Moisés, a Josué, a David y a los profetas para anunciar tu palabra, derrames tu poder, una doble porción de tu Santo Espíritu en Mansur, para que siendo un hombre temeroso de Dios, siga dando testimonio de entrega, de devoción, de pasión por tu palabra, por enseñar y por servir. Señor, tómalo en cuenta en el cielo y recompénsale, retribúyele generosamente su devoción a ti. Padre, gracias por la vida de Jairo Díaz, de Luz Amparo. Gracias, Señor, por el testimonio de servicio, de entrega. Señor, cómo han sacado tiempo de su trabajo, cómo se han negado a muchas cosas para entregarlo todo a esta iglesia, Señor. Por lo tanto, te pedimos que les sustentes con el poder de tu amor, que les sigas prosperando y ayudando, que ellos sigan siendo ese apoyo que Mansur necesita. Y ahora dígale hoy, al orar por tu siervo Mansur, el pastor y el director de esta iglesia, yo me comprometo a respaldarlo, a ayudarlo, a contribuir, a participar activamente, a disponerme para servir también y aligerar su carga y hacer que esta iglesia se multiplique y crezca. Señor, esta es mi palabra y yo me comprometo. Por lo tanto, bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo a este tu siervo Mansur, para que delante de ti, de día y de noche, te sirva de todo corazón y tú le capacites para toda buena obra. Lo hago como director de la Iglesia Familias para Dios en Bucaramanga, en la autoridad que tú mismo me has otorgado para imponer las manos sobre él. Lo declaro ungido y bendito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo dijo: amén.
Muy bien, nos vemos con el director y pastor de este ministerio. Gracias, Pastor Jesús Alberto. Bueno, no, todo el honor y la gloria sea para el Señor. Y como decía su palabra en Colosenses 3, que ha sido como uno de los versículos que también ha tocado mi vida, porque alguna vez escuché una frase antes de ser cristiano y decía esta frase: lo que se hace con amor difícilmente falla. Entonces lo relacioné con Colosenses 3, donde dice: todo lo que hagan, hágalo como para el Señor, porque de Él recibiréis la recompensa. La verdad, no debemos hacerlo por la recompensa, porque lo hagamos o no lo hagamos, Dios siempre nos está bendiciendo. Imagínense ahora haciéndolo. Imaginémonos eso. Si Dios nos bendice no haciendo las cosas que Dios nos pide, ¿cómo será si nosotros lo hacemos? Entonces, no, toda la gloria es para el Señor, la honra. Ya saben que en mí pueden encontrar siempre un apoyo, una ayuda, alguien dispuesto a servirles. Eso es lo que he aprendido en estos 6 años desde que el Señor vino a mi vida, tocó mi corazón. El llamado que me hizo, me lo ha hecho para servir. Y eso es lo que quiero hacer. Su palabra un día, algo que Juan dijo: Señor, yo quiero toda la vida, hasta viejito, poderte servir, poderte amar. Y el amor se manifiesta en el servicio desinteresado a Dios y a la humanidad. Bueno, toda la gloria sea para Dios. Sigamos entonces alabando al Señor. La siguiente canción precisamente habla de esto: siervo para tu gloria. Somos siervos para la gloria de Dios. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su
misma mente.